Bienvenidos al programa de hoy, un viaje a las oscuras verdades detrás de una de las empresas más reconocidas del planeta. Esta empresa, que reina silenciosamente en múltiples sectores, ha sido pionera en controversias durante bastante tiempo. Es Nestlé, una marca brillante con un legado empañado. Fundado en Suiza allá por 1866, el conglomerado tiene prácticamente un siglo de acontecimientos que pintan un crescendo floreciente de acciones discordantes. Imagínese, que una sola entidad sea objeto de opiniones polarizadoras no es un pensamiento reconfortante, particularmente cuando involucra áreas tan vitales como la salud pública y la sostenibilidad. El primer acontecimiento de notable controversia fue en la década de 1970. Nestlé promovió agresivamente la fórmula para bebés en los países en desarrollo, sugiriendo que era más saludable que la leche natural de un bebé. Sin embargo, no pensaron en informar a las madres que usar agua no potable para mezclar la fórmula podría provocar desnutrición o, peor aún, deshidratación y mortalidad infantil. Los boicots resultantes hicieron que la reputación y las ganancias de la empresa se desplomaran. En 2008, en China, se conoció que la leche infantil de Nestlé había sido contaminada con melamina, una sustancia química tóxica. Este acontecimiento fue un punto de inflexión para muchos, ya que costó la vida a 6 bebés, y hospitalizó a la asombrosa cifra de otros 850. La empresa defendió firmemente la seguridad de sus productos, pero la pérdida de confianza fue irreparable. Los años siguientes arrojaron más luz sobre las prácticas perturbadoras dentro de la empresa. Surgieron casos de trabajo forzoso en las cadenas de suministro de productos del mar en Tailandia, lo que cuestiona en gran medida el compromiso declarado de la empresa con los estándares comerciales éticos. Desencadenó una protesta mundial, más fuerte y extenuante que cualquier episodio anterior de mala praxis. En 2017 surgió información más preocupante: gigantes del chocolate como Nestlé fueron expuestos como contribuyentes a la recolección ilegal de cacao en áreas protegidas de países africanos. Este acto de transgresión contra la naturaleza, el medio ambiente y la vida silvestre puso un signo de interrogación monumental contra las prácticas sostenibles de la empresa. Volviendo al presente, se hizo una inquietante revelación sobre Perrier, la reconocida marca de agua embotellada de Nestlé. Se creía que la empresa estaba permitiendo el uso de sistemas de filtración no autorizados para eliminar bacterias, dañando potencialmente la etiqueta de agua mineral natural. De manera similar a su patrón establecido, Nestlé estaba manipulando las regulaciones para maximizar las ganancias a costa de la salud pública. El tema constante en cada uno de estos casos es que una empresa ignora su responsabilidad moral en aras del éxito económico. Existe un argumento en contra de la idea de que el propósito principal de una corporación es maximizar las ganancias de los accionistas. Casos como estos sugieren que operar en el llamado libre mercado justifica un comportamiento moralmente cuestionable. Cabe señalar que Nestlé respondió a estas crisis e introdujo una serie de políticas. Sin embargo, la pregunta sigue siendo ¿se toman estas medidas por una preocupación genuina por la sociedad y el medio ambiente, o son simplemente enfoques instrumentales nacidos de la urgente necesidad de restaurar la imagen empañada de la marca? Esta historia de Nestlé sirve como un comentario contundente sobre la naturaleza de las grandes empresas, su poder, su impacto y su responsabilidad. Proporciona un análisis crudo del sistema de comercio global, arrojando luz sobre el poder de una corporación para influir abierta o encubiertamente en decisiones y procesos a su favor. Sin embargo, la historia no concluye aquí. El futuro nunca está completamente escrito, estamos obligados a seguir aprendiendo y adaptándonos. La pregunta es, ¿seguirá Nestlé anteponiendo su búsqueda de beneficios a sus responsabilidades sociales y medioambientales? La respuesta a esto sigue siendo desconocida y las mareas, inexploradas. No obstante, nuestra vigilancia sigue siendo una herramienta poderosa. Las empresas, sin importar su tamaño o posición, deben rendir cuentas de sus acciones ante un público informado y órganos de gobierno proactivos. Es con la culpabilidad y la acción colectivas que se puede lograr un cambio real. Con cada caso de irregularidad, debemos responsabilizar a los perpetradores, buscando cambios reales e innegables. Solo entonces podremos minimizar los repetidos errores del pasado, y construir un futuro en el que el epítome de una corporación global no sea una empresa que nade en patrones similares de turbias controversias, un futuro en el que la rendición de cuentas triunfe sobre las ganancias. Y así termina este cuento aquí. Al bajar el telón, es esencial recordar que historias como estas no tratan de condenar a una empresa o una industria. Más bien, se trata de interrogar las prácticas, las elecciones y, sobre todo, las mentes humanas que, en última instancia, resultan en estas consecuencias. La saga Nestlé está lejos de terminar, ya que continúa brindándonos revelaciones, cada una exigiendo su propio ajuste de cuentas. Lo que sigue siendo importante es perseverar en el esfuerzo por responsabilizar a las empresas, impulsar prácticas responsables, porque es en esta búsqueda incesante que creamos un mundo en el que tales historias no necesitan ser contadas. Gracias por emprender este viaje con nosotros. Recuerde, las historias que escuchamos y los acontecimientos que suceden sirven como potentes recordatorios del mundo en el que vivimos, y del poder que todos tenemos para cambiarlo.
Hasta la próxima. En nuestra búsqueda de la verdad, debemos recordarnos a nosotros mismos que debemos ejercer justicia en nuestro juicio, porque no todas las acciones son inherentemente malas o fatigantes. Recordemos esta afirmación de Carl Jung: conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con las tinieblas de otras personas, pero también es cierto que la oscuridad no tiene el poder de impedir que la luz brille. Así como la historia de Nestlé sigue recordándonos nuestro deber como conciencia de la sociedad, seguirá empujando a Nestlé hacia un futuro más justo. Con cada momento que pasa, sembramos semillas, semillas de empoderamiento, semillas de revolución y semillas de cambio. Seguiremos atendiéndolos, buscando consuelo en la noción de que el futuro baila al ritmo de nuestras introspecciones y acciones colectivas. Al contemplar los minutos transcurridos, recordemos una cosa: el conocimiento es poder. Con el conocimiento viene no solo la comprensión, sino también la obligación de actuar. Comprometámonos a ser manos fuertes y guías, dando forma a un futuro prometedor para empresas como Nestlé, el medio ambiente y la humanidad en general. Concluimos este deambular con una cita de León Tolstoy: los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. Así que recuerda, los grandes logros llevan tiempo, no hay éxito de la noche a la mañana. Alguien dijo una vez que enfrentar la verdad no nos liberará, nos hará libres. Esta historia, el cuento de Nestlé, debería servir como faro para recordarnos el poder de la verdad, y su potencial para recuperar los matices de justicia y virtud donde han reinado las sombras de la codicia y la ignorancia. Mientras nos encontramos en la orilla de este vasto mar de posibles cambios, recuerden que el mundo no cambia por personas que simplemente lo ven. Lo cambian aquellos que se apoderan del reino de las posibilidades, aquellos que se esfuerzan por ser el cambio que desean ver en el mundo. Con estas reflexiones llegamos a un final, sabiendo muy bien que esta es simplemente la conclusión de un capítulo, no el cuento en sí. La historia de Nestlé y sus muchos matices de oscuridad seguirán desarrollándose, y servirán como un recordatorio oportuno de la naturaleza voluble de la ética corporativa, y la necesidad constante de vigilancia y rendición de cuentas. En un campo de juego que parece oscilar perpetuamente entre elección y consecuencia, innovación y regulación, las maquinaciones de las grandes empresas como Nestlé se encuentran no solo al borde del cambio, sino más bien en el epicentro del mismo. Es una historia que la feria advierte de dónde reside realmente el poder: en manos del consumidor, del creador, del observador, del individuo. Y tal vez, al dar testimonio, al reconocer estas verdades desagradables, resida la semilla de la inspiración disruptiva, de la innovación y, sobre todo, de la mejora. Entonces, ¿qué nos dice el cuento de Nestlé, el lema del mundo? Nos dice que al descartar la narrativa de las ganancias excesivas, sobre todo tampoco debemos abandonar la conversación, porque es en la conversación y la crítica donde se materializa la perspectiva de cambio. Como si tejiéramos un tapiz que al final se convierte en nuestro destino colectivo, las acciones de estos pocos pueden moldear la vida de muchos. Nuestro compromiso, nuestra conciencia y nuestro impulso hacia un cambio positivo pueden, de hecho, cambiar el rumbo y desenredar incluso los patrones más intrincados de explotación y desorden. Si este relato de las aventuras de Nestlé nos enseña algo, es que el progreso, aunque no es instantáneo, ciertamente no es inalcanzable. En el vasto laberinto de nuestro mundo actual, es nuestra responsabilidad colectiva navegar y liderar el camino hacia un futuro menos encadenado por las trampas del pasado. Al final, hay que recordar que las corporaciones, como los humanos, son capaces de cambiar. Soñemos con un mundo mejor donde las corporaciones reconozcan y defiendan los estándares morales y éticos, no solo como consecuencia de errores, sino como parte inherente de su ADN. Quizás sea una forma bastante pintoresca de desear un cambio, desear que en su búsqueda de ganancias, en su sed de crecimiento, no ahoguen la fuente de la ética, la moral y la responsabilidad por el ecosistema del que son inherentemente parte. Con esto, esta expedición llega a su fin. Gracias por ser parte de este viaje. La historia se reescribe cada día, y la dirección que toma depende enteramente de nosotros, de lo que estamos dispuestos a ver, de lo que nos atrevemos a cambiar.